Estamos nuevamente en este espacio de tiempo con Dios, este espacio diseñado para todos nosotros que nos gusta meditar en la palabra del Señor, porque hemos entendido que la palabra de Dios es precisamente lo que nos hace guiar, ¿verdad?, nuestra vida de manera que podemos andar en la voluntad de Dios. Reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla, soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua, y el día de hoy pues vamos a seguir meditando en este fascinante libro de Hechos de los Apóstoles, un libro donde podemos ver la gracia de Dios y prácticamente cómo se fue dando el trabajo, la misión de los primeros creyentes. El día de hoy vamos a estar meditando en Hechos capítulo 11, versículos del 19 en adelante. Les invito a que meditemos en la palabra del Señor en esta ocasión. Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Como pueden ver, aquí vemos prácticamente la voluntad de Dios en su máxima expresión. Parecía que todo andaba mal, sin embargo Dios cambia cosas que eran malas o aparentemente malas y las torna en bien para cumplir su voluntad. El pasaje que leímos me llama la atención, que empieza diciendo que habían sido esparcidos muchos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Cuando muere Esteban, que es el primer mártir de la fe cristiana, pues parecía que todo estaba cada vez empeorando, empieza a haber una persecución y parecía que el cristianismo estaba destinado a morir, estaba destinado a salir precisamente de escena, si le podemos decir, de los reflectores que se estaba empezando a dar en ese tiempo, socialmente hablando desde luego, y resulta que se esparce en la gente. Parecía que el movimiento se había opacado. Sin embargo, con el esparcimiento de la gente, lo que se le llama la diáspora, vienen, ¿verdad?, hasta Antioquía algunos creyentes, y de una manera tal vez pues no muy premeditado, no muy planeado, pero empiezan a enseñar ahí en Antioquía. Y en Antioquía se convierte entonces la capital del cristianismo de ese tiempo y el primer lugar en donde empiezan a mandarse misioneros. En este caso, ¿verdad?, Bernabé y Saulo, que después conoceríamos con el nombre de Pablo. Es impresionante cómo todo lo malo puede ser cambiado a bueno, o todo lo malo en el momento parece malo, pero después, dentro del propósito de Dios, vemos cómo se va direccionando para cumplir la voluntad de Dios. De esta manera vemos cómo en el Señor, el estar en su presencia, estar bajo su voluntad, produce tremendas bendiciones. Así que este milagro, que podemos decir que de lo malo Dios lo hace bueno, de lo que aparentemente está en un desastre, está en una situación de problemática, se convierte en cumplimiento de su propósito. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados. Es impresionante cómo en el momento cuando viene cualquier aflicción, cualquier situación, cualquier cosa que se nos presente de adversidad, si nosotros lo enfocamos en esa adversidad, en ese momento, esa adversidad, el enfoque, ¿verdad?, va a parecer que es una gran calamidad, es algo terrible, algo que no deseamos, pero cuando nosotros abrimos nuestra vista y vemos todo el panorama completo,
Entonces nos damos cuenta que Dios tiene un propósito. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver lo que va a pasar 10 años después, 20 años después, cómo Dios va a usar cada situación buena y mala para cumplir su propósito, nosotros estaríamos más confiados. Es por eso que Dios nos llama a caminar en fe. En fe es esperar en Dios, es creer sin ver. Y no es una fe irracional, es una fe lógica, porque Dios nos ha llamado a eso. Podemos racionar o pensar respecto a la fe que tenemos y saber que aunque hoy no vemos los resultados, aunque hoy las condiciones no son lo suficientemente a favor, no es el viento en popa, ¿verdad? Podemos ver entonces que Dios tiene control y en esa esperanza confiar y decir, qué bueno que vamos en esa dirección. Yo, como consejero familiar, en muchas ocasiones me he dado cuenta cuando vienen las personas con una problemática, de repente no saben ni por qué, ni cómo salir. Y recuerdo hace unas semanas una persona me dijo, qué bueno, antes me decía, pastor, usted me decía que ni me iba a acordar de esta situación que estaba pasando, o que lo iba a recordar con alegría, o con hasta cierto punto con risa. Y en el momento yo pensé, ¿cómo me dice el pastor eso? ¿Cómo me dice esa situación? Pero ahora que han pasado los años, me he dado cuenta que esa situación fue superada y ahora puedo tener otra perspectiva de vida. Esto es algo importante que nosotros tenemos que ver. En el momento las cosas pueden ser malas, pero a los que amamos a Dios y a los que andamos conforme a su propósito, todo nos ayuda bien. Y saber que si estamos pasando hoy por una situación de adversidad, Dios las puede usar para cumplir su propósito y cumplir su voluntad. En este caso, en el caso de Esteban, es cierto que puede doler una muerte, la pérdida de un ser querido. Sin embargo, Esteban se convirtió en una persona que pudo influir positivamente con muchas personas de tal manera que él se convirtió en el primer mártir, pero también en la forma que Dios usó para que el evangelio saliera de Jerusalén y se esparciera a todas las regiones conocidas hasta ese tiempo. ¿Cuál era el mandato de la Gran Comisión? Id por todo el mundo. La Biblia no dice, vayan a Jerusalén y ahí prediquen. Era ir por todo el mundo. Los creyentes no lo entendieron así y empezaron a predicar en Jerusalén. A raíz de este problema se cumplió la voluntad de Dios, porque empezó, ¿verdad?, a todas las regiones, a través de la diáspora, irse el evangelio, llegaron a Antioquía y Antioquía se convirtió en un trampolín para que de ahí surgieran los viajes misioneros y toda la influencia del evangelio empezara a darse en todos los lugares a donde llegó el apóstol Pablo y otros creyentes más. Así que yo le animo a que si usted está pasando por alguna situación de adversidad, por medio de la fe, trate de confiar y decir, la fe no es declarar que usted no está en ese problema. Puede estar en un problema. Fe es confiar que a pesar de los problemas, está dentro del propósito de Dios, que a pesar de los problemas, usted puede estar en la mano de Dios, saber, Señor, esta situación me duele, esta situación me causa dolor o consternación, sin embargo yo confío en ti y sé que cumplirás tu propósito en mí. Eso es la verdadera fe. Así que yo le animo a que en esta hora oremos y le pidamos a Dios que nos dé esa fe suficiente para poder esperar en Él, para poder conocer su voluntad y para poder ser parte del cumplimiento de su propósito. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu presencia está con nosotros. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, y que tú sigas manifestando tu presencia, Señor, en nosotros. Cumple tu propósito, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos. Y ayúdanos, Señor, que cuando venga la adversidad podamos confiar en ti, ver más bien, Señor, tu grandeza antes que ver la problemática que está ahí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. No nos queda más que agradecerle y pedirle al Señor que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, su vida particularmente. Y le deseo que tenga un excelente día y que Dios le bendiga.